11 en punto de la noche, señores. Hoy empieza el mes de octubre, empieza una semana además que va a ser tremenda para la política. Hay harto tema por conversar y vamos a abordar los dos grandes temas que le están dando cauce al palpitar político de estos días. Uno es, por supuesto, lo que está pasando entre el Congreso y el Ejecutivo con la aprobación de las normas que tienen que darse hasta el día jueves. Y el otro es la campaña electoral. Y para esto vamos a conversar primero con Juan Cheput, congresista oficialista, pero que además, como siempre repetimos aquí, es experto en matemáticas y nos va a ayudar un poco también a comentar la elección limeña ya con gorro de analista. Y luego pasamos a hablar con Manuel Velarde, actual alcalde de Lima, que postula a la municipalidad metropolitana para conversar sobre sus propuestas y escucharlo al respecto. Dije que era actual alcalde de Lima, eres actual alcalde de San Isidro, me corrige Vanesita con su látigo desde las alturas del switcher. Vanessa, te has equivocado tú acá en la pauta, por si acaso yo nunca me equivoco. Mentira, vamos a conversar. Vanessa le echa la culpa a su asistente, estamos bien, el país va para adelante. Bueno, el congresista, buenas noches, gracias por venir. ¿Cómo estás, Mijael? ¿Qué tal? Bien, primero, tema importante y tema que además despertó polvo el viernes por la noche. ¿Qué pasó, explíquenos en cristiano, con la acusación que tendría que haberse encajado mayoritariamente el señor Inostroza con la tipificación de crimen organizado? Bueno, yo creo que lo que ha primado esa noche es que cuando se trataba de definir el tema de crimen organizado no estaba claro en el informe, ¿no? Y eso lo manifestaron varios congresistas, entre ellos Javier Velázquez Quezquén y yo, que no somos miembros de Fuerza Popular, por eso los menciono específicamente. Y es que para que una situación determinada encaje en lo que es crimen organizado, tiene que tener una serie de atributos, ¿no? Y criterios taxativamente definidos, ¿no? Claro, y por la Convención de Palermo, ¿no? Entre ellos, tener una clara estructura jerárquica, espalda financiera, ser multidisciplinario, que la organización sobreviva a la captura de los cabecillas, ¿no? Trabajar en diversos ámbitos vinculados a la política, lo económico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso no estaba claramente tipificado. Y eso originó que, por ejemplo, en mi caso, yo planteara en inicio un voto contrario, acusar al señor Inostroza. Pero luego, la asesora del congresista Pacori me explicó, y él mismo a lo largo del debate, que esos considerandos estaban distribuidos en el informe y que había otro informe de la Fiscalía, que tengo entendido el día de hoy lo han reclamado los voceros de Fuerza Popular y se entregaría a los 130 parlamentarios para ser discutido este día jueves. Si es así, ya tendríamos evidencias claras de que existe una suerte de organización criminal. Indicios, por lo menos. Indicios, por lo menos, que justificarían el antejuicio político. Y dígame, congresista, esta información que se les revelaría a los 130 congresistas contiene información que hasta ahora se ha mantenido solamente la conocía el llave. congresista Pacori. Correcto. Y que en todo caso no ha sabido trasladarla de manera adecuada al informe, ¿no? Ahora, ¿le parece que aquí se ha planteado, como conversábamos antes de entrar al aire, una falsa dicotomía? Porque al día siguiente se armaron dos bandos, ¿no? Todos aquellos que decían que el informe estaba mal hecho y todos los que decían que había habido un blindaje. Y yo decía, de repente hay una tercera opción, de repente ha habido un blindaje y el informe está mal hecho, no son situaciones mutuamente excluyentes. Y por lo tanto votar en contra no necesariamente es malo, porque uno tiene que ver ese tipo de acciones, y lo decía el doctor Valentín Paniagua, el juicio y el antejuicio, en términos del impacto que va a generar en la sociedad y sobre todo el daño que se puede hacer si uno los plantea de manera inadecuada. ¿Por qué? Porque uno puede decretar la inhabilitación o la acusación de una persona determinada ante la Fiscalía, si se trata de un juicio, de un antejuicio político, y esa persona podría triunfar en esas instancias y regresar, si es que uno parte de una estructura de acusación mal hecha. Por eso es que es importante que con cabeza fría evaluemos los informes, y yo creo que este pleno del día jueves va a servir para que sin apasionamientos, sin exigencias, sin tweets, ¿no?, que digan que se condene como si fuera un sinónimo de lapidación tuitera, ¿no? Pensemos en las consecuencias de nuestros actos. Y acá no se trata de justificar absolutamente a nadie. Si ese señor tiene graves indicios de organización criminal, pues que enfrente el juicio y el antejuicio, que hasta ahora es la posición mayoritaria y que yo comparto. Pero hagámoslo bien, sustentadamente,
encontrando los argumentos adecuados, más aún si ahora tenemos al frente un informe importante como el del fiscal, ¿no? Ahora, y entonces usted cambió su voto al final cuando aparece esta información. Bueno, lo que sucede es que esperé al final porque eso es lo que corresponde reglamentariamente, Ajá. ¿no? Lo podría haber cambiado de inmediato. Lo que sucede es que cuando yo planteo eso, luego tengo la suerte de conversar Con el asesor, me dice. con la asesora, una asesora señorita, del claro, Congreso Pacuari. que me abordó en los pasillos del Congreso, me explicó y luego la misma explicación que dio el congresista Pacuari y luego lo que conversé con otros colegas y cambié mi voto, ¿no? Y cuénteme una cosa, una vez que usted recibe esta información suficientemente contundente para su espectro de análisis, como para cambiar su voto y conversar con otros colegas, ¿usted expone esta información frente a los demás colegas? No, esa noche ya no, porque ya era ¿O de ya era madrugada. muy tarde? Ahora lo que corresponde es el pleno, ¿no? Simplemente cambié mi voto porque ya había pasado el momento de mi intervención, pero con tranquilidad esperaré el día del pleno Para para exponerlos. sustentarlo, ¿no? Sin ningún problema. Ahora, ¿qué de lo que le adelantó? Y yo, por supuesto, no le puedo pedir que adelante un juicio porque atentaría contra su propia Bueno, lo único que te puedo función. decir de manera contundente es que sí hay indicios de una organización criminal. Indicios Eso es lo que le iba a sólidos, preguntar. sólidos. ¿Qué indicios ha encontrado usted? Bueno, lo que pasa es que el informe todavía no lo podemos adelantar hasta el pleno, Ajá. ¿no? Hasta ahora es una explicación verbal. Recién nos van a entregar el informe. Pero por lo explicado, porque de esto sí ha tenido conocimiento el congresista Pacuari, sí hay indicios contundentes. Entonces, la solicitud del día de hoy de los voceros de Fuerza Popular, que yo comparto, es que tengan todos el informe para que de esa manera puedan tener elementos de juicio suficientes para este día del pleno, ¿no? Ahora, también es importante, citando, como bien usted hizo, al doctor Paniagua, recordar que la votación que ustedes hagan no tiene que tener una valoración de las pruebas exhaustiva como sí tendría que tener en el Poder Judicial. Estamos en un De acuerdo, fuero político, de ¿no? acuerdo, Y la así carga es. de la prueba, digamos, la está asumiendo en este caso el congresista Pacuari, El tal Congreso- como usted hizo con el señor Chavarri, por una dinámica política. Claro. Pero en todo caso el Congreso no va a meter preso a nadie. La Comisión Permanente acusa ante el Pleno. Claro. Nuestra función es imputar, nuestra misión no es juzgar de ninguna manera. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver a partir de encontrar una serie de indicios que repercutan en lo político o en el delito funcional, pues simplemente precisarlo y hacerlo llegar a la Fiscalía, si se trata de un antejuicio, y actuar decididamente con la inhabilitación y la pérdida del cargo si es que se trata del juicio político, ¿no? Ujú. Y con respecto, le preguntaba también antes de entrar al aire, pero me parece fundamental porque es un tema que tiene a los peruanos muy pendientes, el informe que presentara usted en contra del señor Chavarri, ¿qué es lo que viene? ¿Se va a discutir y luego Ya. tendría que ir, si es que se aprobase, el señor Chavarri a defenderse? Aprovecho de tu programa para explicarle a la gente, a todos los que nos están viendo, que ese es un tema que lamentablemente no se ha tratado todavía, a pesar de los esfuerzos del congresista Segura, porque estamos abocados a la exigencia del presidente, que también es válida, para sacar adelante las reformas. Ya. El 80%, 70% de integrantes de la comisión, de la subcomisión de acusaciones constitucionales, pertenece a la Comisión de Constitución. Y entonces van muertos porque no pueden... Entonces, nunca hay quórum. Y aún más, el reglamento faculta a los miembros de la subcomisión de acusaciones constitucionales a que tengan prioridad en su trabajo por encima inclusive del Pleno. Entonces, para evitar que la Comisión de Constitución se quede sin personas que pueden aportar al debate en gran número, es que se le da prioridad al trabajo de la congresista Rosa María Bartra, lo cual me parece absolutamente válido. Y tengo entendido que entre miércoles y viernes de esta semana vamos a abordar el tema del fiscal Chavarri, de Duverní Rodríguez y también del congresista Héctor Becerril. Ahora, ojalá que la bulla política que van a generar las elecciones de este fin de semana y además la sentencia que se le va a leer al señor Urresti no generen una cortina suficientemente sonora como para acallar estos 4 casos que son fundamentales, ¿no? Bueno, yo creo que en ese caso no va a existir ningún tipo de cortina sonora que puede estar por encima de la indignación nacional popular en el supuesto de que se falle en contra de lo que es estrictamente de justicia. Yo creo que acá hay un asunto muy grave de por medio, que es el de un grupo de personas que, aprovechando de su cargo, elaboraron una interrelación que tenía que ver con nombramientos de jueces, con fallos perversos y con una anomalía total en el Poder Judicial. Claro, un tinglado completo. Así es, entonces eso no puede permanecer impune. Por otro lado, el sistema de confianza en el Perú está socavado.
desde el momento que instituciones como el Ministerio Público, no hablo del señor Chávarri, el Ministerio Público solamente goza del 6% de respaldo. Y algunos dirán, no, que en términos de encuesta, entonces el Congreso puede tener menos o más. Históricamente, el Ministerio Público, con excepción de la década de los 90, ha estado muy por encima de lo que significa el Congreso de la República. El Congreso de la República en cualquier lugar del mundo no es muy popular, que digamos. Y además es un fuero en el que intrínsecamente hay ataques de un Así lado es. hacia el otro, por tanto se hacen daño, Pero ¿no? a eso no solamente queda en el ámbito de las encuestas, sino también en lo que está significando en el Colegio de Abogados, en la serie de demandas que hay por cuestiones morales y éticas, en la misma exigencia ciudadana a través de diversas organizaciones no gubernamentales, en el clamor internacional de ver eso con particular desagrado, la forma como se maneja el sistema de justicia en el Perú. Entonces no es una cuestión aislada, es una cuestión que en términos contextuales y holísticos porque es integral y contextual por todo lo que está pasando en el país, pues simplemente está generando graves problemas en la administración de justicia y de eso tiene que ser consciente el Parlamento y es por eso que yo cuando tuve la oportunidad de conversar con el presidente le decía que esta es una situación que dejando que se desarrolle en el Congreso va a permitir saber quién está de cada lado. Claro, y hacer un parteaguas. Un parteaguas. Entonces uno allí, con su voto, va a decirle a la opinión pública de parte de qué lado está. Porque de nada vale la reforma de justicia a través del Consejo Nacional de la Magistratura si es que las personas que han llevado a esta situación al sistema de justicia en el Perú permanecen en sus cargos. Ahora, un asunto bien importante es que todo lo que usted me dice opera bajo la premisa de que quienes toman las decisiones lo hacen bajo criterios de razonabilidad. Pero el pasado próximo nos dice que no necesariamente es así. Y tenemos una encuesta que ha publicado el día de hoy Perú 21, hecha por Datum, que tenemos además una imagen, Vanesita, para poner en pantalla, que muestra que el presidente viene creciendo geométricamente, ya podemos decir, en popularidad. Él, en julio creo que tiene este punto de inflexión fundamental que es el discurso, ¿no? Luego crece 10 puntos al mes de agosto, se mantiene en 47% el margen de error y la cuestión de confianza lo ha llevado a 61. Yo no me acuerdo, quizá usted que es memorioso con la estadística, me puede decir cuándo fue la última vez que un presidente del Perú tuvo 61% de aprobación, yo no me acuerdo. No, y sobre todo... A estas alturas, al tercer año, ¿no? Claro. E inclusive luego de haber pasado una serie de crisis. Yo creo que la única persona que ha podido revertir su tendencia como consecuencia del crecimiento económico fue Alan García en el 2009, que luego del pésimo año que tuvimos como consecuencia de la economía a nivel mundial pudo revertir. Sí. Y por otro lado, tanto Humala como Alejandro Toledo, cuando cambiaron de presidente del Consejo de Ministros. En este caso, estamos viendo una circunstancia en la cual, sin existir cambios en el gabinete, sino simplemente enfrentando a otro poder del Estado, haciendo política, en otras palabras, el presidente crece casi en un tercio de lo que tenía originalmente, 47-61, lo cual es verdaderamente insólito. Ahora, el problema de ese tipo de crecimientos no importa tanto cómo llego, sino cómo me mantengo. Claro, y cómo se sostiene, en una meseta estable hasta, ojalá sea el final del gobierno, ¿no? Yo creo de que eso se puede lograr con el crecimiento económico y con otro tipo de reformas. Ya que estamos en el ámbito municipal, yo sigo pensando que la gran reforma del Estado que el Perú necesita es la de los gobiernos locales y regionales. Antes de entrar a este tema, Juan, que me interesa mucho su opinión, quiero hablarle de la otra encuesta, digamos, de la otra cara de la moneda, que es que Keiko Fujimori está en 11% y ha llegado a su mínimo histórico. Entonces, hace un momento le hablaba yo de la razonabilidad porque me decía, claro, habría que ser, ahí justo Vanessa nos ha ayudado con el cuadro, Keiko Fujimori ha llegado al 11% de aprobación y al 83% de desaprobación. Claro, y tiene una caída sistemática desde junio. Desde junio. Es más, la caída en realidad viene desde antes. O sea, tenemos los últimos 5 meses, pero es una caída que viene como un salto de fraile. Entonces, el tema aquí es entender que cuando usted habla de... Habría que ser pues muy poco, digamos, lúcido a la hora de tomar una decisión, como postergar estas 4 denuncias y tratar de pasarlas por agua tibia. Nada nos asegura que no sea así, ¿no? Porque si no, el fujimorismo estaría, creo, mejor consolidado. Mira, con todo el aprecio que le tengo a la gestión de Daniel Salaverry... Que dicho sea de paso, si me permite, eso también es importante, él ha subido.
Así es, De y él 13 a está 20. trabajando muy bien. Pero mira, cómo él sube y Keiko baja, lo cual demuestra de que se han perfilado de manera distinta. Y eso no está siendo en estos momentos aprovechado por Keiko Fujimori. ¿Por qué? Porque se nota de que hay una suerte de confrontación Interna. interna contra las decisiones que sí son apoyadas por la opinión pública de Daniel Salaverry. Entonces el fujimorismo, en lugar de leer lo que está pasando en la calle, las exigencias ciudadanas y apoyarse en ellas para poder subir, cuestiona a un presidente del Congreso que sí dice, tenemos que impulsar las reformas, tenemos que apoyar al gobierno, etc. Y que incluso ha sabido poner paños tibios cuando ha tocado... Cuando ha sido necesario. Sí, sí. Y que ve en la conversación, en el diálogo, una herramienta muy útil en materia política. Entonces, si Keiko no está sabiendo capitalizar eso, es porque lamentablemente subsiste un clima de confrontación que tiene que ser acompañado no solamente de los gestos de ese tipo de apoyo en la reforma, sino también de un diálogo menos agresivo, que lamentablemente es lo que caracteriza al fujimorismo. El fujimorismo tiene que entender que su enemigo no es el gobierno, tal vez ahí está el principal problema. Cuando el fujimorismo se divorció de Pedro Pablo Kuczynski teniendo un programa de gobierno similar, equivocó al enemigo y reemplazó lo emocional, que es lo que primó, por lo que debería haber sustentado su posicionamiento, ¿no? Que era lo estrictamente político. Entonces empezaron una campaña contra Pedro Pablo Kuczynski que fue vista como obstruccionismo en un primer lugar, luego como actos permanentes de mala fe, y al final la opinión pública se dio cuenta de que si no había cierto nivel de avance era por esta posición existente, Beligerante. de beligerancia permanente en el Congreso. Ahora, por ejemplo, el de... día de hoy, la señora Karina Beteta, congresista de Fuerza Popular, ha dicho que cualquiera que ataque al Congreso va a ser popular. Porque el Congreso de alguna manera personifica una serie de frustraciones que la nación pues encuentra, y cualquiera que ataque cualquier medida o cualquier postura del Congreso se va a hacer popular. Y esto me lleva a que hay varios miembros de la bancada de Fuerza Popular que de alguna manera le endilgan el populismo como causal del crecimiento del señor Vizcarra. Si uno desagrega las encuestas, te das cuenta que hoy día el Congreso es sinónimo de fuerza popular. O sea, si algo hay en el Perú, es una sociedad altamente politizada y que entiende lo que pasa. Entonces, cuando ellos ven el Congreso de la República, no ven Acción Popular, no ven a Peronos por el Cambio, no ven esas particularidades, ven a Fuerza Popular. Y por lo tanto, todo lo malo del Congreso va en contra de Fuerza Popular. Y esta es una situación que beneficia al presidente. ¿Por qué? Porque permanentemente todos los problemas del Parlamento, al ser la bancada oficialista mayoritaria, la bancada de gobierno, afectaban en línea recta al gobierno de turno. Hoy en día vemos que la gente sabe diferenciar que el Parlamento está en manos de Keiko Fujimori y el gobierno en manos del presidente Vizcarra, pero no por el cambio, y de esa manera el Congreso no se constituye en un lastre. Libera al presidente de ese lastre. Vamos a regresar para hablar de esta lectura que la ciudadanía ha tenido sobre el Congreso y sobre las elecciones municipales, pero le pido hacer un corte comercial antes de seguir conversando. Corte y volvemos, no se muevan ustedes. Oye, ¿le pasaste la dirección a todos? Sí, obvio. Ubicación enviada. ¿Y los de la piscina confirmaron? Pues claro. Ya compré la comida de todos. Perfecto. ¿Me pasaste la plata? La plata. ¿Efectivo? ¿Uga uga? ¡Uga! Dile adiós al Uga Uga. Transfiere desde tu banca móvil y envía o recibe dinero al instante. Hoy las oportunidades están en tus manos y el banco en tu celular y en la web. BBVA Continental, creando oportunidades. Hay un pelito acá. ¡Sí! ¡Uga! 11 peruanos unieron al país. Y ahora 32 millones de peruanos estarán unidos en la cancha. Es nuestro deber ganar este partido. Por el bien del Perú, por el bien de todos, vota bien. Esta es nuestra oportunidad para ser el país que todos queremos. Este 7 de octubre son las elecciones regionales y municipales en todo el Perú. ¡Vota bien! ¡Vota pensando! OMPE, hacemos que tu voto cuente.
Bienvenidos de vuelta, 11:20, y seguimos conversando con Juan Cheput. Habíamos dejado dos temas en el tintero. El primero es que hablábamos un poco de cómo la ciudadanía, a diferencia de lo que muchos piensan, está altamente politizada. Y creo que es un punto valioso el que usted toca, porque si la ciudadanía estuviese apolitizada y no estuviese siguiendo de cerca el devenir cotidiano de lo que sucede en el Congreso, Daniel Salaverry no podría haber crecido. Ni el presidente tampoco. Claro, entonces la ciudadanía sí está mirando no solamente lo que hace el presidente del Congreso como entelequias ahí aisladas, está viendo lo que pasa dentro del Congreso. Porque si no, no hay explicación de cómo así el señor Salaverry crece y la señora Fujimori baja. Y valora los esfuerzos del presidente del Congreso, de Daniel Salaverry, de buscar una armonía con el Ejecutivo y sobre todo una armonía con las propias fuerzas políticas, y encuentra en un sector de Fuerza Popular a personas que lamentablemente le corrigen la plana. Por ejemplo, la misma Karina, a mí me sorprende que el día de hoy también tiene una declaración en la cual indica que el presidente del Congreso es libre como cualquier congresista de opinar. No es así, pues el presidente del Congreso es el presidente del Congreso elegido por nosotros. Y eso mismo es lo que le están criticando a algunos, ¿no? Claro, entonces él está teniendo una actitud realmente positiva que puede significar enfrentamientos y se coloca en la categoría de los buenos presidentes del Congreso, porque yo he tenido la oportunidad de ver cómo Antero Flores y Carlos Ferrero, sobre todo en la época de Alejandro Toledo, Javier Velázquez Quequén, con Alan García, perfilaban a la persona que representando al Congreso sabía enfrentarse al Ejecutivo, o sabía conciliar con el Ejecutivo, o sabía dialogar con el gobierno. Esta es justamente la crítica de la que le hablo, porque hay algunos sectores del fujimorismo que critican a Daniel Salaverry, cosa que más bien muchos aplauden, por estarse comportando como presidente del Congreso y no como vocero de su bancada. Es que ahí es una lectura equivocada, ¿no? Porque es un poder que también tiene la obligación de leer lo que está exigiendo la ciudadanía. Y de recoger todas las voces que Así es, y por lo tanto, desde el momento que el Congreso es la máxima representación política de la sociedad en su conjunto y el gobierno está elegido para ejecutar y nosotros para legislar y fiscalizar, pues él no puede ponerse de espaldas a un 93% que reclama reformas y tiene que ver cómo concilia con el jefe de Estado para ponerlas a cabo, ¿no? Entonces lo peor que podría hacer es decir, tú quédate con tus reformas y nosotros seguimos con nuestra agenda. Eso sería una locura, ¿no? Ahora, hay un tema que se vincula con esto, que es que en Fuerza Popular hay algunas voces, y siempre digo algunas voces porque también hay voces temperadas en Fuerza Popular y que creo que van más bien alineadas con lo que está haciendo Daniel Salaverry. Pero hay quienes dicen que la popularidad del presidente se debe a esta pechada al Congreso, pero que todos los temas de fondo han sido olvidados y que el presidente se ha convertido en un demagogo en donde se está dedicando únicamente a plantear temas que la gente quiere ver sobre la mesa y que la reconstrucción, la anemia, el frío, los colegios, la infraestructura, la economía han pasado a ser simplemente rumores. Mira, ese tipo de pechadas es absolutamente válida en política, pero te sirve como gatillador. Entonces, eso te da el oxígeno suficiente, es como el primer cohete que te permite romper la atmósfera y luego tiene que venir otro cohete para salir de ella y luego ya pasar al espacio. ¿No? Entonces, este primer disparador le sirve al presidente para ganar legitimidad, pero el desafío ahora no es seguir creciendo, sino mantenerse. ¿Y cómo consigue esa legitimidad? Él tendrá que ver si hay cambios en el gabinete, si hay otras reformas, si sigue en una actitud desafiante, que yo creo que eso ya no debe ser así, pero sí es absolutamente válido lo que él ha hecho. Y lo hace en una circunstancia, no lo olvidemos, cuando se descubren todos estos audios y había cierto nivel de estupefacción en la opinión pública, no sabían qué hacer, surge el presidente y plantea posición en el mensaje de 28 de julio, diciendo de que se tiene que hacer la reforma política, etcétera, etcétera. Es decir, sintoniza. Entonces no fue un mensaje de 28 de julio más, fue un mensaje catalogado por todos los peruanos como uno de los mejores que hemos escuchado en los últimos años, porque recogió el sentir ciudadano y lo transformó en reformas profundas y planteó el referéndum. Ahora, yo sé que es usted uno de los congresistas que el presidente más escucha y con quien más habla. Yo me imagino que el presidente ya debe tener un plan para que una vez que termine este proceso que él ha iniciado, digamos, como primer cohete para salir de la atmósfera hasta la estratosfera, para desdoblar su trabajo en dos. Uno es que las 4 reformas que ha planteado necesitan desarrollo legal, ¿no? Porque si se hacen los simples cambios constitucionales y se dejan ahí, es semántica.
Y luego, me imagino, tiene un plan para abordar los otros temas que ya he mencionado. Pues, ¿no? Efectivamente, La mira, infraestructura, el tema de en la paralelo, economía, ¿no? En paralelo, el presidente tiene varias preocupaciones, ¿no? Una de ellas tiene que ver con la seguridad y la otra con la economía y el tema de la reconstrucción. Para el otro año ya tenemos una primera presentación en sociedad de todo lo que significa mejora urbana con el tema de los panamericanos, Vamos a que se los está ojos del cumpliendo mundo, ¿no? en contra de lo que muchos auguraban negativamente. Entonces, sí se está trabajando en varios frentes, hay una mejor relación con la bancada y con otras fuerzas políticas, y yo creo que el presidente y el premier en ese caso sí están articulando un mensaje que tiene que ver con, no solamente con sintonía, sino con satisfacción de necesidades y en paralelo diseñando otras reformas para que de esa manera se consolide esta situación. Yo creo que la reforma que debería tener protagonismo en el 2019 es la reforma que tiene que ver con gobiernos regionales, con el proceso de descentralización en general, ¿no? Que estuvo mal hecho, ¿no? No, lo que sucede es que es un tema muy complejo que se descuidó y que nunca se ejecutó como tal. Entonces, desde el momento que la misma academia se descuida de estudiar el tema regional y local, confunden región con territorio, etcétera, etcétera, no existe un soporte teórico adecuado a los impulsos políticos. Pero no hay marco que lo soporte. Así es, yo creo de que ese es el gran desafío del 2019 para el país. Yo sí creo en la región, indiscutiblemente. Creo en que tiene que haber una suerte de ordenamiento territorial. Es imposible seguir avanzando hacia el desarrollo sin tener un territorio mucho más ordenado que nos permita generar economía de escala. 1874 distritos, Lima tiene Así 43, es una ciudad de 10 millones de habitantes. Por eso es una pesadilla ser alcalde de Lima. Es una tragedia de los comunes hecha ciudad. No podemos seguir con una estructura napoleónica, ¿no? De prefecturas convertidas en alcaldías. Entonces ya es necesario pensar de otra manera lo que significa Lima, y yo creo que ese es el desafío del Ejecutivo para el próximo año, ¿no? Antes de entrar a ese tema, que también lo había yo anunciado, quería preguntarle dos cosas. Una tiene que ver con el señor Vizcarra, porque creo que ha acertado no solo en su lectura del sentir de la gente, sino que, y esa es una percepción, por eso la pregunta, durante los años en los que gobernó el señor Kuczynski, yo no veía unión dentro de la bancada. Y es curioso porque la bancada ahora es más pequeña, han habido decisiones y todo, pero la semana pasada estuvo con nosotros bastante largo la vicepresidenta y congresista Mercedes Arauz, y nos hablaba de una relación estrecha y muy solvente de trabajo con usted, con el propio señor Villanueva, que es el limado asperezas, que se ha pasado la página y que está el Ejecutivo trabajando muy... digamos, de manera muy lubricada. ¿Esto usted lo ve de la misma manera? Por supuesto, nosotros tenemos reuniones permanentes, tenemos todo tipo de comunicación, virtual, personal, y un permanente nivel también de intercambio de opiniones con el Ejecutivo, ¿no? Yo en lo personal tengo muy buena relación con César Villanueva, también con el presidente de la República, con su mismo staff, con Miriam Morales. Entonces, existen en estos momentos los niveles adecuados de coordinación. Tenemos que mejorar todavía el trabajo a nivel ministerial. Ojo, no estoy hablando mal de los ministros, sino el trabajo de interrelación, que sufre, ¿no?, de un grave déficit que es en el número. Nosotros somos una bancada muy pequeña como para poder trabajar articuladamente con todos los ministerios. De hecho, son más ministros que congresistas. Así es. Entonces, eso significa un desafío para nosotros de generar alguna suerte de alianza con parlamentarios que pueden estar dentro de los no agrupados. Ya de facto existe una con Vicente Ceballos, que está en el gabinete, y miembros de su bancada, pero deberíamos ampliar ese capital político para poder articular, porque la relación ministerio-bancada es una relación permanente y unívoca. Y bien que mal, los señores Gino Costa y Alberto de la UNDE se alejaron de la bancada por motivos que el propio tiempo ha derogado. Es decir, si es que ellos se sumaron a la bancada de Peronos por el Cambio porque creían en el plan de gobierno y en el equipo que lo integraba, los elementos que los llevaron a alejarse ya no están. Entonces ellos bien podrían perfectamente, de repente no regresar de manera formal, pero sí unirse pues a... Claro, pero son personas reflexivas y valiosas desde en el ámbito parlamentario, y sí mantienen un buen nivel de coordinación con Vicente Ceballos y con el propio Premier, ¿no? Entonces, ahora sí a la estadística que quería terminar yo con su lectura. La primera, ¿cree que si Keiko Fujimori empieza a actuar siguiendo la línea de Daniel Salaverry, más conciliadora, buscando consensos, va a empezar a subir en las encuestas, o cree que ya esto es el salto del fraile del fraile? No, yo creo que ella tiene tiempo para hacer un gran gesto político de cambio, ¿no?
de cara al 2021. Eso pasa en primer lugar por establecer una agenda política coincidente con la del presidente de la República, marcando su perfil, ¿no? Sin abandonar la fiscalización, el control político. No se le puede ver como la permanente beligerancia, ¿no? Yo creo que eso le ha hecho muchísimo daño. Ella tiene que encontrar una fórmula adecuada como para poder revertir, sobre todo, el problema de credibilidad que tiene ahora. Y también de entender que en el caso específico de su bancada, pues se están dedicando a blindar a personajes que en estos momentos están en el ojo de la tormenta. Yo creo que uno de los elementos que podría significar el declive ya inexorable de Keiko Fujimori va a ser la forma como se comporta en los casos del fiscal Chávarri, del fiscal Inostroza y del juez Inostroza y de aquellas personas involucradas a los audios. Y dejando el deber ser, ¿usted cree que al señor Chávarri y al señor Inostroza la bancada de Fuerza Popular los va a blindar? Hasta el momento no puedo yo señalar de que va a haber un blindaje, pues todavía no soy hombre de profecías en ese caso, de lo que puede venir en el Pleno. Pero sí de lecturas políticas. En lo que se refiere a lectura política estoy viendo un cambio positivo. Correcto. En el sentido de que van a revisar el tema, ya no lo dan como un tema cerrado, que no se le va a blindar. Yo creo que han ingresado a un proceso de reflexión política que es importante, porque mira, los políticos el peor pecado de un político es ser inflexible. La política nos exige cambiar de opinión. Coloquialmente eso se llama tragarse sapos, y si uno comete un error, pues uno hace política y eso significa admitir el error y cambiar. Lo peor que puede hacer una persona que aspira a la presidencia de la República y una agrupación política que tiene en este momento la fuerza mayoritaria en el Congreso es ponerse de espaldas a la sociedad y avalar a un grupo de personas que en este momento se está siendo cuestionada. ¿Y usted cree que hasta este momento Fuerza Popular ha hecho eso? Tiene esa imagen, indiscutiblemente, pero también tiene la oportunidad de cambiarlo, ¿no? Yo no veo en ese sentido que no tengan el por qué no hacerlo. Para terminar, señor Cheput, me imagino que usted ha seguido las encuestas municipales y la verdad es que esta campaña parecía estar en la refrigeradora, nadie hablaba de la campaña, estaba bastante fría en términos de discusión política, pero a raíz del debate de la semana pasada y del despunte de algunos candidatos, todo ha cambiado, ¿no? El señor Urresti trepó muchísimo, el señor Muñoz ha crecido un montón, el señor Belmont prácticamente desapareció, la candidatura del señor Reyardo, que parecía inexorablemente la vencedora, se cayó también. ¿Qué lectura tiene usted de todo este movimiento tan rápido que se ha dado en estas semanas? Bueno, en primer lugar yo creo que estamos a puertas de un cambio generacional, motivado por el debate. El debate siempre es un elemento comparativo que sirve mucho para que la gente vaya tomando posición, sobre todo en el tramo final. Entonces, aquí me permito un primer paréntesis. ¿Cree usted que Reyardo comete un error en el debate? Por supuesto. Si tú recuerdas lo que le pasó a Jimmy Carter, esto se estudia en ciencia política. Jimmy Carter se niega a debatir con Anderson en el año 79, si no me equivoco, y fue el primer presidente en los Estados Unidos desde el año 1932 que no repite, por no acudir a un debate, y gana Reagan, claro. ¿No? Entonces, no ir a un debate es un pecado mortal, así de simple, porque la gente busca allí ver el temple de las personas, su capacidad de respuesta, ¿no? Su dominio escénico, su capacidad comunicativa, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que generacionalmente hay 4 o 5 personas que pueden dar la talla, ¿no? Está el señor Muñoz, Bengolea, el mismo Reyardo, si es que hace un mayor esfuerzo, Urresti y Manuel Velarde. Yo creo que cualquiera de ellos, en este rush final, puede... El problema que tienen todos ellos es que en algunos casos se están disputando el mismo escenario. Claro. Y en el caso de Jorge Muñoz y Alberto Bengolea, vamos a ver la capacidad de proselitismo de sus partidos políticos. Hay narrativas que no se están utilizando, por ejemplo, en el caso del PPC. El mejor regalo para Luis Bedoya Reyes en su centenario es que un alcalde pepecista vuelva a ser alcalde de Lima, ¿no? Y aún más. Hace 50 años, en el 2019, se cumplen 50 años que dejó la alcaldía de Lima Luis Bedoya Reyes. Ajá. Que 50 años después un alcalde pepecista vuelva a hacerlo, pues significaría pues... Mucho, ¿no? Pero ese tipo de narrativa es la que se tiene que dar en esta parte final. Y por otro lado, hay personas que han hecho buena gestión, pero que lamentablemente se están disputando. Yo creo que el cambio generacional que se viene, ya que los últimos 18 años han estado en manos de Villarán y Luis Castañeda, va a ser muy positivo para la ciudad. Bien, congresista, como siempre un gusto conversar con usted. Muchas gracias por haber venido, Mijael. Y seguro hablamos la semana que viene para que nos cuente cómo evoluciona todo esto que está a punto de salir del horno. Muchas gracias por venir. Gracias a ti. Buenas noches. Hacemos un corte y regresamos con Manuel Velarde, candidato a la alcaldía de Lima. No se muevan.